Me refiero al señor ingeniero Ney Barrionuevo. Él es el viceministro de Agricultura. Los sectores o los subsectores de la agricultura, del sector agrario, lo conocen muy bien. Lo conocen bien, muy bien, especialmente en los arroceros, los maiceros. Ya algodoneros no hay, ¿no? Ya no. Ya no. Pedro Carbo era Ya, algodonero. ya. Bananeros, ya, cacaoteros, cafetaleros. El café ahora en todas partes del Sí. país se produce, ¿no? Antes se hablaba solamente de Jipijapa. Bueno, los saludamos, le agradecemos por estar con nosotros, viceministro. ¿Cómo le va? Bienvenido a Huancavilca 830M. Muy buenos días, Clever, muy buenos días, licenciado Vera. Mire, les tengo un obsequio. Este es un libro que se llama Un virus paró al mundo, de la autoría de mi padre, Ney Barrionuevo Silva, que es amigo suyo también. Así que cuando esté por Guayaquil se los voy a llevar. Creo que el coronavirus ha marcado una huella indeleble sobre la humanidad. Ya la historia recogerá sus impactos, pero quienes estamos viviendo en este presente sabemos cómo nos está impactando también en el sector agropecuario. Sí, en realidad que sí. Ahora, vamos a esto a la realidad de acá el Ecuador y particularmente con el sector agrario, que usted lo conoce muy bien. Y lo conocen a usted también, los protagonistas. El otro día, hace unos días atrás, unas semanas, entrevistamos aquí al ingeniero Carriel, que usted debe conocerlo, y hablábamos de los precios, de la fijación de precios, del arroz, del maíz, de la soya. Y hoy que tenemos la oportunidad de hablar con usted, coméntenos un poco porque se habla de que hace 20 años se viene buscando cómo fijar precios, pero este gobierno del presidente Guillermo Lazo es practicante de una economía de mercado. Y en las economías de mercado los precios no se fijan por decreto, sino por la fuerza del mercado, oferta y demanda. ¿Cómo están haciendo ustedes? ¿Ya están satisfechos los arroceros, por ejemplo, que pedían o piden $35 por una saca de 200 libras de arroz? Y por ahí van los maiceros. Cuéntenos un poco esa problemática, ingeniero Barrionuevo. Clever y amigos que nos escuchan, miren, en el transcurso de este fin de semana ya hemos superado las primeras 8 millones de personas con la pauta de vacunación completa, lo cual es una muy buena noticia para el país, tanto para la salud de las familias y de la sociedad en su conjunto, como también para la reactivación económica. Y empiezo mencionando esto, Clever, porque la vacunación es un buen símil de lo que debemos hacer en el sector agropecuario. No se puede decretar una meta de vacunación. Se trabaja para llegar a esos 9 millones de personas vacunadas en los primeros 100 días. Se compran, se adquieren las vacunas afuera, se arma la logística para traerlas al país, para distribuirlas dentro del país. Los centros de vacunación se organizan a las personas. Ha habido un trabajo conjunto muy bueno con el sector privado que explica este éxito en la vacunación masiva en el Ecuador en tan poco tiempo. Utilizo este símil para el agro porque la competitividad en el agro tampoco se decreta. La competitividad del agro no consiste en sacar un acuerdo ministerial que dice tal o más cual precio oficial. La competitividad del agro es un tema de trabajo conjunto entre
los productores, las empresas agroindustriales, los agroexportadores y el Estado. Necesitamos mejorar productividad, necesitamos modernizar los sistemas de comercialización, necesitamos mayor acceso a financiamiento y tecnología, necesitamos promover nuestras exportaciones. El precio es solo un elemento. Para el gobierno del encuentro, el presidente Lasso, y esto es mi opinión personal también, más que economía de mercado es una economía del sentido común. Usted como economista sabe perfectamente bien, maneja estas categorías de oferta y demanda. En el cruce entre oferta y demanda se forman los precios. Y nosotros estamos viviendo una situación compleja, tanto en los mercados a nivel mundial como en los mercados regionales andinos y también dentro del mercado nacional, por el fuerte impacto que ha tenido la pandemia. Pero si trabajamos en conjunto, productores, empresas, sector público, como lo hemos hecho en el proceso de vacunación contra el COVID-19, hay una salida y en eso nos encontramos. Los precios mínimos de sustentación tienen ya décadas para un conjunto de productos que no es solamente el arroz o el banano, también el maíz amarillo, la soya, el trigo, la leche, que tienen esos precios mínimos de sustentación. Son cadenas especialmente sensibles. Yo en la entrevista anterior les decía que el 33% de lo que comemos los ecuatorianos es arroz. En las zonas rurales de la costa ecuatoriana se come arroz en el desayuno, en el almuerzo, en la merienda. Es clave para la seguridad alimentaria. Eso explica que tenga un precio mínimo de sustentación. Pero solo esa variable no va a resolver los enormes problemas que hemos heredado de pobreza rural, 49.2% y al alza. Necesitamos trabajar en esas otras teclas, la tecla de la productividad, la tecla de modernizar la comercialización, de facilitar el acceso al financiamiento. Y en eso nos encontramos trabajando con dirigentes serios de organizaciones de productores serias también. Porque hay una realidad, cuando aumenta la oferta y no aumenta la demanda o disminuye la demanda, los precios son presionados hacia la baja. ¿Qué ha ocurrido en el mundo? En el mundo hemos tenido este problema del COVID-19 y ya sea por dificultades logísticas en los puertos de embarque, en los puertos de destino, las economías de los países desarrollados también se han resentido, ha habido problemas con la demanda. Sin embargo, nuestra oferta ha continuado y se ha generado este desfase. Eso en el caso del banano. En el banano también se agrava porque China ha tenido una reactivación temprana, está consumiendo, está demandando muchas materias primas que llegan en barcos. Ha habido un incremento también en el precio del petróleo, entonces el costo de los fletes marítimos ha aumentado, hay escasez de barcos, hay escasez de contenedores. Los contenedores que costaban $2,000 han pasado a costar $12,000, con tendencia al alza también. Y en el mercado regional andino, resulta que Perú, Ecuador, Colombia, del sur hacia el norte, somos países productores de arroz y tenemos excedentes. Entonces Perú trata de colocar excedentes en Ecuador, Ecuador trata de colocar excedentes en Colombia. Este año no hubo cómo exportar a Colombia porque Colombia también tiene excedentes. Entonces somos como bomberos pisándonos las mangueras entre nosotros mismos. Y eso no tiene futuro, eso no es sostenible. La demanda de arroz, por fortuna, se mantiene estable. El arroz, como les decía, es un producto básico en la dieta de los ecuatorianos, pero lo que ocurrió fue que el año pasado, con precios cercanos a $40, hubo un estímulo a la oferta. La oferta creció, pero la demanda no creció, entonces se produjo un excedente alrededor de 150,000 toneladas métricas, no se pudo evacuar a Colombia y esa es la razón por la que los precios han caído en este año. Sin embargo, en este espíritu de trabajar en conjunto y de manera seria, corresponsable, estamos viendo algunos visos para salir
fortalecidos en nuestra competitividad como sector agropecuario, y ese es el rol del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Ingeniero Vargas Nuevo, las 7 de la mañana, 18 minutos en Ecuador continental. Cuéntenos un poco, usted ha tenido reuniones, sesiones de trabajo con los productores de arroz, por ejemplo, que eran los que estaban pidiendo al presidente Guillermo Lasso que cumpla su palabra en el ofrecimiento que le hiciera en campaña del día que llegue a la presidencia de la República a fijar en $35 la saca de arroz. Yo hice mi comentario sobre un momento, la economía es dinámica, la economía, lo que ayer fue bueno, hoy día es malo, lo que hoy día es malo, mañana es bueno. Entonces, no, a futuro no podemos decir o fijar un precio o qué sé yo, no, eso no se puede, no, lo que puede haber es un estudio de la tendencia, ¿no? De hacer una simulación, se puede hacer sí, pero sin confirmar. De tal manera pues que sí nos interesa saber si están conversando, así como los transportistas han creado sendas comisiones con el gobierno para llegar a un encuentro, como usted es el gobierno del encuentro, de criterios y lograr un ganar-ganar. Así creo que debe ser también acá el sector agropecuario. Cuéntenos un poco. El Ministerio de Agricultura, en particular la Subsecretaría de Comercialización, organizaron diferentes mesas técnicas de trabajo en las que participaron alrededor de 85 líderes del sector arrocero. Y en honor a la verdad, tengo que decir que fueron muy bajo un espíritu de mucha responsabilidad, mucha proactividad para proponer soluciones, no solamente en los temas del precio como tal, sino también en los problemas estructurales más de fondo, como son la productividad, como es el acceso al financiamiento. Esas mesas siguen trabajando ya de manera particular y específica, y van saliendo algunas alternativas, ¿no? La Subsecretaría de Producción Agrícola está entregando algunos tractores, algunos niveladoras para las terrazas arroceras. Tener los suelos nivelados ayuda a aumentar la productividad del cultivo. Estamos en conversaciones con gremios arroceros que han planteado que en vez de resucitar ese muerto que es la UNA, busquemos un nuevo mecanismo de comercialización con la participación de los mismos gremios de productores arroceros en alianzas con almaceneras, con inversionistas privados que puedan encargarse de la comercialización, incluso bajo modalidades de arrendamiento, de comodato, de entrega en comodato de las instalaciones de la UNA. Se tienen previstas reuniones con Banecuador para anticiparnos a las siembras del invierno del 2022 y tener el crédito de manera más oportuna. Pero lo importante, Clever, y amigos que nos escuchan, es comprender que el precio es apenas un elemento de esta ecuación, y que la mejor protección al pequeño productor arrocero o maicero o bananero no está necesariamente en un precio oficial. La mejor protección está en fortalecer su competitividad a través de mejorar la productividad, optimizar los costos de producción, promover las exportaciones, diversificar esas exportaciones. Y esa es una línea de trabajo muy interesante, Clever, en la cual al menos los productores arroceros se encuentran muy interesados en las zonas más altas con mejor drenaje, pasarse a otros cultivos de exportación como es el cacao, como son frutas tropicales en las zonas más bajas, a otros rubros como el camote, que también tiene un muy buen potencial de exportación, porque la verdad es que la demanda de arroz se mantiene relativamente estable, y si analizamos con frialdad el comportamiento del consumidor medio ecuatoriano,
cada vez comemos menos arroz per cápita, porque no, yo soy de la generación que comíamos una chimboraza de arroz, ahora los millennials comen muy poquito, las mujeres jóvenes en el medio, en las zonas urbanas también comen menos arroz que las generaciones anteriores, hay otras opciones, entonces no podemos esperar que la demanda en el mercado nacional crezca sustantivamente más allá de la tasa de crecimiento poblacional, y no podemos estar confiados en que siempre Colombia va a tener déficit, que nosotros podamos evacuar un poco del excedente hacia allá. Necesitamos ver diversificación de cultivos en las áreas arroceras, que mejor hacia rubros de agroexportación, de tal forma de que el pequeño productor arrocero no tenga todos los huevos en una sola canasta, sino diversificada su producción. Dialogando con el ingeniero Ney Barronuevo, viceministro de Desarrollo Productivo Agropecuario en el Ministerio de Agricultura. 3 precisiones, porque mi compañero el licenciado Luis Viera también tiene inquietudes para usted. La una, hablemos rapidito de cómo están proyectando ustedes los créditos al 1%. Recuerde usted que eso es un ofrecimiento de campaña del actual presidente de la República, y todo el mundo está a la expectativa de ese cumplimiento, los créditos al 1% a 30 años. La otra precisión, ingeniero Barronuevo, es que en el sector, y usted debe haberlo escuchado, que así como hay un banco de sangre, ¿por qué no hay un banco de semillas? No sé si usted conozca, si hay algún proyecto al respecto, de que el Ecuador tenga un banco de semillas, porque ese es un factor también importantísimo en un proceso productivo para bajar los costos de producción, que usted señala acertadamente. No solamente el precio va a depender de la oferta y la demanda, pero dentro de la oferta y la demanda hay muchos factores, indudablemente, y usted los acaba de señalar y coincido plenamente. Entonces, los protagonistas del sector dicen: queremos un banco de semillas, queremos saber cómo va a operar el 1% de los créditos a 30 años. Y queremos saber si definitivamente vamos a reorientar la producción de arroz y vamos a irnos a otra actividad. Porque lo que estamos viendo, y usted lo ha señalado muy bien, ya el consumo de arroz del 100% de una población ya no lo hace por diversos factores. Entonces hay que buscar otras líneas de producción de pronto por parte de estos arroceros, porque ya usted lo ha dicho y esa es la realidad. Perú produce arroz, hace décadas no producía. Colombia produce arroz, hace décadas no producía. Entonces ahora se estrechó el mercado y ya el Ecuador no puede estar aspirando que el próximo año Colombia le vaya a comprar arroz. Ojalá, pero tal como están las cosas es difícil, de tal manera que esa es otra asignatura que tiene el gobierno a través del Ministerio de Agricultura para poder buscar compensaciones, como de hecho usted los ha señalado. Ahora está el Ministerio de Agricultura ayudando a los productores a través de equipos y maquinarias. Usted, ingeniero. Oiga, a manera de una anécdota que le debe pasar a ustedes, a Luis, Clever, a los amigos que nos escuchan. Uno va a una cafetería y se escucha, ¿no? Antes uno pedía, deme un café con leche, y estaba la azucarera en la mesa. Ahora la gente pide, deme un café descafeinado, con leche deslactosada y con stevia. ¿Por qué? Porque hay toda una campaña contra 5 alimentos de color blanco, ¿no? Le dicen, no consuma azúcar, la leche hace daño,
no coma tanto arroz, las harinas y la sal. Eso está perjudicando al sector agropecuario, porque la verdad es que todos esos alimentos son necesarios. El cuerpo humano necesita carbohidratos, necesita carbohidratos que vienen en las harinas, en el azúcar, necesita las proteínas de la leche, que son únicas, más en nuestros niños. Un país con más del 27% de desnutrición crónica infantil no puede darse el lujo de hacer esa propaganda contra la leche. Necesitamos consumir sal también. Lo importante es que sea de manera equilibrada. No es privarnos de su consumo, sino hacerlo de manera equilibrada. Y estos mensajes negativos están afectando el consumo de la canasta de productos agrícolas en el Ecuador. Pero bueno, sobre su pregunta respecto al crédito del 1%, esa no solamente es una promesa del presidente Lasso, sino un compromiso genuino de su gestión. El presidente tiene altísimos niveles de credibilidad. Fíjense que ya vamos rumbo a los 9 millones de vacunados en los primeros 100 días de gobierno, y la promesa de $1.000 millones al 1% de interés y hasta 30 años plazo se va a cumplir. Eso es rol fundamentalmente del Ban Ecuador, que volverá a ser una banca de fomento. Ahí hay un proceso de reestructura interna, hay que tener un poquito de paciencia, y una vez que ese proceso concluya, se ajusta el programa de crédito, y esperemos que ya para el ciclo del invierno 2022 arranquemos al menos con pilotos en diferentes territorios del país, porque el programa hay que testearlo y ajustarlo. Pero lo más importante es el destino de ese crédito. Si nosotros damos crédito del 1% enteramente a los cultivos tradicionales, Clever y Luis, nos estamos haciendo el harakiri, porque va a aumentar la oferta de esos rubros, y ya conocemos que la demanda está estancada por la propia situación económica a nivel nacional y a nivel internacional por la pandemia. Nosotros necesitamos utilizar esa palanca, esa herramienta que es el crédito, para incentivar la diversificación de cultivos. Si usted se quiere cambiar de un cultivo de ciclo corto a un cultivo permanente de exportación como cacao, como frutales, y sabemos que esas frutas demoran 2, 3, 4 años hasta la primera cosecha comercial, le va a venir muy bien tener un crédito barato al 1% hasta 30 años plazo, con un periodo de gracia de 3 a 5 años, en dependencia del cultivo que se trate. Pero tenemos que fomentar esas agroexportaciones. Hoy, en la actualidad, más o menos el 35% del valor de la producción agropecuaria se realiza en el mercado nacional. El 65% se exporta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el mercado nacional, la demanda crece al 1.9%, que es la tasa de crecimiento poblacional, más bocas que alimentar, pero está ralentizada, frenada por la caída del ingreso en los hogares ecuatorianos, mientras que las exportaciones, incluso el año pasado, crecieron en valor por encima del 20%. Entonces, si nosotros queremos reducir de manera sustantiva la pobreza rural, eso se llama aumentar ingresos, tenemos que, sin descuidar la seguridad alimentaria interna, fomentar las agroexportaciones con un carácter incluyente, es decir, hacer partícipes de los beneficios de esa exportación también al pequeño productor, y hacia allá se va a orientar sin duda alguna buena parte de ese programa de crédito. Respecto al banco de semillas, comparto 100% no solamente la preocupación, sino la alternativa. Ahora, ese banco no es no es como los bancos de dinero, digamos, que tienen una estructura física como tal. Eso tiene que estar en un sistema de generación de semillas público-privado. Me explico. El INEAP, con investigaciones en alianzas con los centros internacionales, en particular con el FLAR, para disponer de material genético de semillas de alto rendimiento. Las empresas privadas multiplicando esas
semillas para tener disponibilidad de las mismas de manera comercial para los agricultores y también los gremios. Fíjense que la Corporación Nacional de Arroceros, en alianza con el municipio de San Borondón, tienen el Centro de Investigación del Arroz, el CINAR, como una iniciativa de los gremios, porque hay gremios serios, hay gremios que tienen una visión estratégica también, como la Corporación Nacional de Arroceros, y dentro de poco, 1 o 2 ciclos estarán ya produciendo de manera comercial semilla de alta calidad, porque buena parte de la productividad se juega en la semilla, ¿no? No es casualidad que en Perú tengan rendimientos de 8 a 10 toneladas métricas por hectárea en arroz y nosotros estemos en 4 o 5 toneladas métricas por hectárea. Esas son las razones de fondo. Esa brecha de productividad es la que nos pone vulnerables frente a la competencia de los mercados internacionales. Nosotros tenemos un potencial de mejora sustancial de la productividad en arroz y lo vamos a aprovechar, y uno de los factores es la semilla. Otro de los factores es un manejo agronómico adecuado. Usted no hace nada teniendo una semilla de calidad si no le hace la fertilización precisa para desarrollar el potencial genético de esa variedad. También es muy importante el tema de las fechas. Las fechas de siembra son muy importantes para lograr el mayor potencial en rendimiento y también para romper el ciclo de las plagas y enfermedades que son tan fuertes en la agricultura tropical. Bien, son las 7:35. Mi compañero Luis Viera tiene inquietudes para usted, ingeniero Barrio Nuevo. Ingeniero, tomando en cuenta la generación de esta conjugación entre juventud y experiencia que tiene el Ministerio de Agricultura, ¿qué se ha hecho, por ejemplo, para los proyectos que la anterior administración, hablamos del ministro Lazo, presentó, por ejemplo, de la mata a su mesa, del campo a su mesa? ¿Se siguen realizando ese tipo de ferias o se tienen otros proyectos? Y la consulta siguiente es, hay una canción que dice la pinta es lo de menos, pero irnos de Ban Ecuador a Banco de Fomento, ¿cree usted que se va a dinamizar o por qué no seguir o sea, ¿por qué no tener un solo nombre y dejarnos de estar hecho a hacer los cambios necesarios, así como lo tiene previsto el mismo presidente de la República? Yo comparto con usted, no se trata de un simple cambio de nombre. De hecho, Ban Ecuador es un nuevo nombre en la República de Papel. Se trata de cambiar el espíritu de ese banco. No puede ser un banco comercial que se ponga a competir en las mismas condiciones con el resto. Tiene que ser una banca de fomento. Y una banca de fomento tiene que apoyar, por ejemplo, con un subsidio a la tasa de interés y bajarla hasta el 1%. Ese es un rol de un banco de fomento. O sea, no es solo el cambio de nombre. Segundo, no puede ser que nuestros agricultores, por el régimen de lluvias que tenemos aquí en el Ecuador, siembren entre diciembre y enero y el dinero del crédito les llegue en marzo. Tiene que ser un crédito oportuno. ¿Por qué? Porque es una banca de fomento agrícola. Tiene que ser una banca de fomento en el sentido de facilitar el acceso al pequeño agricultor sin tanto trámite. Sobre todo también pensando en la mujer rural y en los jóvenes rurales que no necesariamente tienen los títulos de propiedad sobre la tierra, pero si tienen un buen plan de negocio, ¿por qué no pueden ser sujetos de crédito también? Entonces no es un simple cambio de nombre, es un cambio de la orientación estratégica, recuperar ese sentido de ser una banca de fomento, porque de verdad lo necesitamos. Nosotros vivimos dos realidades. Por un lado, una enorme pobreza rural con cifras que son vergonzosas. 49.2% de los ecuatorianos en el sector rural viven en situación de pobreza por ingresos y en algunas comunidades campesino-indígenas, tanto de la costa como sobre todo de la sierra indígena, esa pobreza rural supera el 80%. Y por otro lado, estamos en una economía dolarizada que necesita divisas. Entonces, la banca pública en el agro tiene que fomentar negocios sostenibles para el mercado interno
y también las agroexportaciones inclusivas con el pequeño productor. Ahora, respecto a los programas, hay programas que han sido positivos, son programas que se mantienen. La ministra Tangivera se encuentra impulsando ese tipo de programas en las fiestas de Guayaquil. La Subsecretaría de Agricultura Familiar Campesina, dirigida por Yuri Guandinango, organizó una de esas ferias en la ciudad, y están previstas otras hasta fin de año. Pero lo más importante es rescatar algunos programas que tuvieron realmente un bajísimo nivel de ejecución y que son importantísimos para fortalecer la competitividad, para fomentar la diversificación de las agroexportaciones. Por ejemplo, el programa de crédito, de riego tecnificado. Deben ustedes saber, el Banco Mundial le proporcionó al país un crédito por $100 millones. En 2 administraciones anteriores solo se han ejecutado 30 de esos $100 millones. Ya el banco les retiró hace años 40 millones y nosotros hemos hecho los esfuerzos para que nos amplíen el plazo y poder ejecutar esos otros 30 millones en conjunto con las organizaciones productores, en conjunto con los gobiernos provinciales también. El Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola de Naciones Unidas le proporcionó al país financiamiento por $30 millones. 5 de esos 30, donación de cambio climático, y no se ejecutaron. No se ejecutaron. Esa es la verdad. El nuevo gobierno, el gobierno del encuentro, el Ministerio de Agricultura con la nueva administración, con Tangivera al frente, ha logrado recuperar esos recursos y plantearle al FIDA ponerlos en una nueva operación que estará disponible el año que viene, y así estamos encontrando proyectos que no se ejecutaron por X o Y circunstancias, pero que son necesarios para el sector agropecuario, y los estamos recuperando de la manera más acelerada que se puede. Muy bien, ingeniero Neibar Nuevo, viceministro de Desarrollo Productivo Agropecuario, gracias por estar con nosotros, y en cualquier momento la retomamos, porque esto del Ministerio de Agricultura, sus actividades son como el día a día. Todos los días comemos, ingeniero, y sabe de dónde viene la comida, ¿no? De allá, de su sector. Le mando un fuerte abrazo y buena semana. Buen día. Muy buenos días, muchas gracias.